Bien, hemos llegado a la parte final de este día con la última exposición de este cuarto Congreso Nacional de Pavimentos. Y tenemos el agrado de contar con la presencia de un destacado profesional, el ingeniero Jorge Escalante Segarra. El tema que va a tratar es reciclado de pavimentos flexibles. El ingeniero Escalante es ingeniero civil, magíster en ciencias y doctor en ingeniería de transporte en el área de infraestructura vial en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Es especialista en soluciones asfálticas para la infraestructura vial, capacitado en USA, Brasil y México. Es investigador en ligantes asfálticos y mezclas asfálticas de alto desempeño. Es autor de diferentes trabajos de investigación. Es expositor nacional e internacional en congresos, simposios, workshops. Es profesor de ingeniería vial en la Universidad Ricardo Palma. Actualmente es gerente técnico en TDM Asfaltos. Ingeniero Escalante, adelante con su conferencia, por favor. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias al ingeniero Jorge Lazarte por tan gentil invitación, como siempre, como todos los años. Para mí es un honor poder estar en este maravilloso evento. La verdad es un gran placer poder compartir con todos los colegas lo poco que sabemos y lo que nos gusta muchísimo y que creo que todos lo compartimos, ¿no? Muy bien, el tiempo la verdad es tan corto que tenemos, así que esto apremia, así que vamos a pasar directo a nuestra presentación. Muy bien, a lo largo del evento se ha venido hablando de muchas tecnologías muy interesantes, todas las ponencias han sido súper didácticas, creo que nos han enseñado muchas cosas y se ha venido hablando bastante sobre sustentabilidad, se ha venido hablando bastante sobre mezclas tibias y se ha venido hablando muchísimo sobre el cuidado al medio ambiente, ¿no? Y creo que hacia ahí es hacia donde debemos estar enfocados, ¿no? En realidad, en el mundo, todas las industrias, la tendencia es a enfocarse hacia ese lado, ¿no? Y por tanto, vamos a hablar también en esta oportunidad sobre lo que es reciclado de pavimentos justamente con esa visión de sustentabilidad, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Voy a hacer un paréntesis, como se dice, el por qué es importante trabajar con mezclas asfálticas recicladas, por qué es importante reciclar, ¿no? Todos sabemos que hoy en día uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como humanidad es justamente el aumento de los gases de efecto invernadero, ¿no? Los llamados GI. Pero también tenemos que tener en cuenta de que de esos gases de efecto invernadero que están generando el calentamiento global en nuestro planeta, prácticamente el 63% es el CO2, ¿no? Entonces es uno de los que más genera pues este problema de calentamiento global y el cual pues nos está llevando a una serie de problemas, ¿no? Entonces, tal es así que ya se dio el Acuerdo de París este año, en noviembre específicamente, prácticamente ahorita, ¿no? Hace pocos días se llevó una reunión, la COP26, que se realizó en Escocia, ¿no? En Glasgow, y ahí prácticamente los países llegaron a algunos acuerdos, ¿no? Algunos avances donde asumen que para el 2030 tienen que reducir las emisiones de CO2 en un 45%, porque este problema es crítico, es muy crítico, señores, ¿no? Asimismo, los estados también hablan de que tienen que revisar estos compromisos al próximo año, porque está bien, podemos tener compromisos a largo plazo, pero y después llega el 2030 y no se hizo nada de esto, no se alcanzó nada de esto, entonces es importante revisar los compromisos, ¿no? Se habló de cerrar las reglas de mercado de carbono, se habló de que los países ricos deben duplicar sus aportaciones para ayudar a los países más pobres a partir del 2025, se habló de un pacto de reducir 30% de emisiones de metano, acuerdos climáticos entre Estados Unidos y China, ¿no? Muy bien sabemos que los mayores los países que más generan gases de efecto invernadero están pues China, Estados Unidos, el Reino Unido, y la India, ¿no? Que podríamos decir los cuatro más grandes. Después vienen todos los otros países, viene la Federación Rusa, viene Japón, en fin, y así una serie de países. Entonces, la verdad es que es importante tratar de reducir ya
nuestra huella de carbono en el mundo y reducir pues estas emisiones de CO2, ¿no? Asimismo, también se dio pacto de que algunos países y fabricantes para dar el fin de los coches de combustión a partir del 2035. Entonces, la idea es frenar con este calentamiento global, pues que está súper complicado para el mundo, ¿no? Entonces, mucho hablamos hoy en día de la pandemia y decimos la pandemia es una situación que nos tiene complicados a todos. Sin embargo, también el efecto de cambio climático es algo muy complicado para nuestras generaciones, para nuestros nietos, de repente inclusive para ya nuestros hijos, ¿no? Que van a sufrir y que hoy en día se sufre ciertas cosas. Por ejemplo, si hablamos referente a estos problemas de cambio climático, hay un balance que hace las Naciones Unidas, que en el 2020 prácticamente se dio pues unos récords en tema de tormentas en el Atlántico, ¿no? Con huracanes, categoría 4, se dieron incendios forestales que consumieron vastas áreas, ¿no? En diferentes partes del mundo, ¿no? Principalmente en Australia, Estados Unidos, ¿no? Y lo más triste es que también este reporte de las Naciones Unidas muestra pues que 10 millones en África fueron desplazados, ¿no? Entre África y Asia justamente por lluvias históricas, ¿no? Que se han dado en el 2020. Entonces, señores, estamos hablando de un tema muy complicado, un tema muy complejo, ¿no? Entonces, y estas son algunas cositas que nos muestra pues las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, como una forma de llamarnos la atención, ¿no? Y hay otro tema todavía eso, que en el 2020 el calor llegó a niveles sin precedentes en el Ártico y obviamente eso genera unas consecuencias graves para nuestro ecosistema y obviamente para el futuro de la humanidad. Entonces, señores, si nosotros empezamos a analizar esto y si nosotros nos metemos en esto a fondo, nos vamos a encontrar con un problema muy, muy grande que tenemos que resolver, que tenemos que salir adelante, porque si no, pues nuestro planeta está en riesgo, nuestra casa está en riesgo. Entonces es un tema muy complicado para el mundo. Muy bien, entonces, ¿eso a qué nos lleva? Eso a lo que nos lleva, pues, es a generar menor dióxido de carbono, ¿no? Menor CO2. Entonces, cuando nosotros trabajamos en algo que nos gusta, que es la pavimentación, la industria de la construcción, la industria de la ingeniería, ustedes saben que la industria de la ingeniería, pues, es una de las industrias que de repente, pues, o la industria de los materiales, la industria de la energía, la industria del petróleo, la industria del cemento, son las industrias que generan los mayores niveles de CO2. Entonces, teniendo en consideración eso, la industria de la siderurgia también, ¿no? La industria del acero, entonces son las industrias que generan el mayor problema de contaminación. Entonces, a lo que nos lleva esto es, pues, muy bien, entonces nosotros como ingenieros utilizamos acero, utilizamos cemento, y obviamente como todo el mundo necesitamos la energía porque es el motor en el mundo. Entonces pues tenemos que tener conciencia, entonces buscar pavimentos cada vez más sustentables, ¿no? Entonces muchos colegas que me han antecedido a lo largo de estos días han hablado mucho de sustentabilidad, lo cual es bueno, lo cual es buenísimo. Eso nos muestra que estamos en esa línea y la ingeniería va avanzando en esa línea. Entonces nosotros tenemos que trabajar cada vez más, señores, con pavimentos sustentables. Tenemos que reusar, tenemos que reciclar, generar lo que llamamos de economía circular, ¿no? Entonces yo no voy a ahondar en eso, me voy a enfocar ya directo al tema de reciclado, ¿no? Si hablamos de reciclado, creo que el concepto lo tenemos claro, es prácticamente utilizar estos materiales, ¿no? Ya sea para capas de relleno, capas de base, subbase, bases estabilizadas, en fin. Y si vamos a hablar de reusar, es prácticamente volver a utilizar estos materiales en nuevas mezclas asfálticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de arroz. Y cuando hablamos del asfalto, estamos hablando pues de un material 100% reciclable. Es un material que es 100% reciclable. No vamos a desperdiciar, en otras palabras, absolutamente nada. Muy bien, entonces, referente a temas de reciclado, existe pues este manualito básico de reciclado de asfalto, ¿no? Que es un manualito de la ARRA, que la verdad es un manualito que nos muestra pues todas las técnicas de reciclaje que se hacen hoy en día, y la verdad es un manualito muy didáctico, que creo que todos ustedes pueden acceder muy fácilmente, pero
pero también existen pues una serie de manuales, una serie de guías, también de la NAPA y de otras instituciones. La verdad es que hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? Tanto en la parte de América, principalmente en los Estados Unidos, ¿no? Quienes son los impulsores de toda esta tecnología, pero también en Europa existe lo mismo, ¿no? Tanto en Alemania como la Unión Europea, por ejemplo, ahí tienen la EAPA, ¿no? La Asociación de Pavimentos Asfálticos de Europa, que la verdad, pues, ellos también vienen trabajando muchísimo en estos temas de reciclado y ellos ya hablan también de que el asfalto, pues, es un material 100% reciclable, ¿no? Entonces, y la tendencia mundial es a ello, es a reciclar, es a trabajar con estas asfálticas recicladas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de opciones de reciclado, vamos a tener, pues, una serie de opciones que nosotros podemos trabajar con el famoso RAF, ¿no? Con el famoso RAF o el pavimento fresado, ¿no? Entonces, dentro de ellos podemos tener el reciclado de asfalto en caliente, ¿no? En plantas de asfalto, que los llamamos el hot recycling, el reciclado en caliente in situ, ¿no? Que lo conocemos como el HIR o el hot in place recycling, y el reciclado en frío en planta de asfalto, el CCPR, el reciclado en frío in situ, el CIR, y el reciclado a profundidad, el FDR, ¿no? Entonces, tenemos todas estas tecnologías con las cuales, pues, nosotros podemos trabajar en el reciclado de pavimentos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una vista muy rápida de cada uno de estos. Reciclado en caliente en las plantas de asfalto lo podemos hacer ya sea en plantas gravimétricas como las que vemos en esta imagen, o la podemos hacer pues en plantas volumétricas como las que vemos en esta imagen, donde la adición del RAF la vamos a hacer pues a través de este anillo, donde vamos a colocar el RAF para luego mezclarse con los agregados calientes, ¿no? Y producir nuestras mezclas asfálticas con material reciclado, ¿no? Podemos hacer reciclado en caliente in situ, que lo que consiste pues es en calentar esta superficie de pavimento fisurada, de pavimento deteriorado, y se calienta primero el pavimento, se escarifica, se tritura, se vuelve a hacer toda la mezcla, se inyecta agentes rejuvenecedores y todo ello, y se hace pues el reciclado en caliente a través de estos trenes de reciclado que existen pues hoy en día, ¿no? Y que se hace ya estos trabajos hace muchísimos años. Entonces tenemos la opción también de hacer el reciclado en caliente in situ, ¿verdad? Aquí tenemos igual otra imagen, vemos cómo se calienta el asfalto, prácticamente hay llamas de fuego que reblandecen el asfalto para luego escarificarlo, hacer la inyección de agentes rejuvenecedores, colocar un poco más de mezcla asfáltica virgen y luego todo ello mezclar y colocar pues la nueva capa de pavimento reciclado en caliente. Muy bien. Esta es otra imagen, como queda el pavimento reciclado en caliente. Podemos hablar también de reciclados en frío en plantas de asfalto. Entonces, para ello, pues necesitamos una plantita de asfalto en frío donde nosotros podemos primeramente seleccionar el RAF, y este RAF seleccionado, nosotros podemos hacer pues nuestras mezclas en frío 100% recicladas, o de repente en combinaciones con agregados vírgenes podemos hacer parte de material de RAF y parte de material virgen. Entonces hay posibilidades, hay opciones para poder hacer este trabajo de reciclado. Muy bien. Aquí vemos algunas imágenes más de cómo se hace la producción de este material en frío reciclado. Muy bien, y aquí tenemos pues estas pilas de material reciclado o de mezcla asfáltica en frío reciclado, ¿no? O lo podemos hacer también in situ, ¿no? Podríamos hacer in situ el reciclado en frío, y para ello pues se tienen estos trenes de reciclaje, ¿no? Estos trenes de reciclado donde tenemos pues una cisterna de emulsión asfáltica de rotura lenta. Normalmente estas emulsiones se formulan con agentes rejuvenecedores, ¿no? Y tenemos el tren de reciclado donde vamos a tener la fresadora, la seleccionadora de RAF, y luego aquí tenemos el mezclador o pumil mezclador, y luego tenemos la esparcidora para esparcir la mezcla 100% reciclada, ¿no? Entonces, son tecnologías que tenemos a la mano, son tecnologías que ya funcionan y que funcionan muy bien, ¿no? En el mundo.
Esta es otra imagen, igual, de otra recicladora en frío. Igual podemos observar la fresadora, el tambor fresador. Tenemos aquí el seleccionador de RAP. Y aquí tenemos el mezclador, y luego del mezclador ya pasa pues el material reciclado a la esparcidora para esto ser esparcido y luego compactado, y finalmente tener pues un pavimento 100% reciclado en frío, ¿no? Muy bien. La otra tecnología es el reciclado a profundidad. Si bien es cierto, todas estas tecnologías que he mostrado la in situ, aquí en el Perú no las hacemos, está en planta, lo hemos venido haciendo en algunos casos para trabajos pequeños, de repente bermas, ¿verdad? La in situ en caliente no lo hacemos, y la en caliente en planta tampoco lo hacemos todavía. Todavía no hemos dado ese salto y es necesario darlo, ¿verdad? Entonces, prácticamente casi no hacemos nada, diríamos, ¿no? Lo que sí hacemos bastante es el reciclado a profundidad, el FDR. Esta última tecnología de reciclado, por ejemplo, es algo que nosotros venimos haciendo pues ya hace algunos años atrás en el Perú, y el cual ha dado muy buenísimos resultados, el cual viene siendo una tecnología bastante interesante que permite pues preservar o permite recuperar muchas vías que se encontraban en este estado a costos muy bajísimos, ¿no? Entonces se hace prácticamente un reciclado a profundidad, y encima de ese material reciclado a profundidad estabilizado, normalmente se hace estabilizado, se viene utilizando mucho la estabilización con emulsiones asfálticas aquí en el Perú. Entonces, una vez que se tiene el material estabilizado, posteriormente se coloca pues ya sea un tratamiento superficial o una carpeta asfáltica en caliente, ¿verdad? Entonces, son tecnologías que nos ayudan pues muchísimo a poder trabajar con materiales que ya cumplieron su ciclo de vida, y de esa forma pues a reducir nuestra huella de carbono, reducir el impacto al medio ambiente. Muy bien, aquí tenemos algunas imágenes también de reciclados a profundidad, donde el tren de reciclado básicamente está compuesto por una cisterna de emulsión asfáltica, la recicladora y una cisterna de agua, ¿no? Entonces, podemos observar, por ejemplo, aquí un material que ya cumplió su ciclo de vida, un pavimento muy fisurado como el que vemos aquí en la imagen, ¿no? Podemos pues reciclarlo y obtener una mezcla reciclada 100%. Entonces, esta es la carpeta asfáltica con parte de la base. En este caso específicamente estamos hablando de 10 centímetros de carpeta asfáltica y 10 centímetros de base granular, que ha sido reciclado y estabilizado con emulsión para lograr pues una nueva base reciclada al 100%, y con un coeficiente estructural bastante bueno, con un módulo resiliente bastante bueno, que nos permita pues posteriormente colocar pues una carpeta asfáltica, ¿no? Muy bien, aquí podemos ver igual el proceso de trabajo. Incluso estos trabajos de reciclado se pueden hacer con la carretera en servicio. Entonces muchas veces se cierra un carril, se va reciclando ese carril y el otro carril está puesto en servicio, ¿no? Entonces, una vez que se va avanzando por carriles y se va avanzando por tramos, entonces cada día se va avanzando un carril, un tramo, y de esa forma pues no tenemos que cerrar la carretera al 100%, vamos a tener cierto nivel de interferencia, pero se puede manejar, y con ello pues nosotros recuperamos estos pavimentos que ya cumplieron su ciclo de vida, ¿no? Otra opción que tenemos pues es la de la recuperación de RAF, ¿no? El fresado del material. Entonces, y ahí pues la idea es que este material fresado que sacamos pues de los pavimentos que nosotros vamos a hacer trabajos de mantenimiento o rehabilitación o conservación, tengamos que reutilizarlo al 100%, ¿no? Una de las desventajas es que lamentablemente no podemos separarlo de RAF por capas, porque finalmente vamos a ir con una profundidad de fresado, entonces pues es difícil separarlos. Pero la ventaja es que el RAF finalmente es un material 100% reciclable, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones también es tratar de mantener ese RAF separado para diferentes proyectos, es decir, cada proyecto tratar de mantener por separado el RAF. Entonces, importantísimo eso, importante mantener así en pilas separadas el material de RAF. Muy bien. Ahora, el RAF es importante también decirlo, no es necesario triturarlo, ¿no? A veces cuando lo trituramos, lo hacemos en tamaños muy pequeñitos y eso no es bueno. Entonces,
lo único que se hace de RAF normalmente es zarandearlo, ¿no? Entonces, simplemente zarandearlo, voy a pasar esto muy rápido, entonces no es necesario a veces un proceso de trituración, básicamente un proceso de tamizado, ¿no? Y luego, una vez que hace uno el tamizado, lo distribuye pues por usos granulométricos, ¿no? Entonces uno separa por fracciones para luego utilizarlo el RAF, ¿verdad? Es importante que esas pilas sean muy bien separadas para no generar contaminación y de preferencia tenerlos pues bajo cobertura. ¿Por qué? Porque hay que evitar el humedecimiento de RAF, porque si el RAF empieza a humedecerse y lo tenemos en pilas muy elevadas, esto empieza a apelmazarse, y si se empieza a apelmazar después cuando nosotros cargamos ya en las plantas de asfalto, esto va a empezar a trabar las zarandas, ¿no? Entonces es importante que el RAF se mantenga pues seco y por ello hay que tenerlo bajo techo o cubierto, ¿no? Entonces para mantener el RAF completamente seco. Muy bien. Entonces cuando hablamos sobre reciclado, la Federal Highway Administration nos da algunas recomendaciones, ¿no? Dentro de ellas nos dice que si vamos a utilizar hasta el 15% de RAF, no necesitamos cambio alguno en el grado de peje del ligante asfáltico. Ustedes saben que hoy en día, en realidad, cuando hablamos de asfalto, pues ya la caracterización o la clasificación del asfalto ya la hacemos por PG, ¿no? Entonces, igual se ha hablado mucho de PG, MSCR, LAS, que son parámetros que hoy en día tienen que ser pues, familiares para nosotros y con ello tenemos que trabajar. Si no, no vamos a hacer algo muy bien hecho. Y es más, no solo es PG, sino que hay que ir al MSCR, hay que ir al LAS, que son parámetros que nos van a mostrar realmente qué asfalto es mejor que otro, ¿no? Lo último que hablaba, por ejemplo, el doctor Everett Crew, que es muy importante también el delta TC, por ejemplo, ¿no? Y los envejecimientos en el PAV, son cosas muy interesantes y muy importantes que hay que tener en consideración en el tema del ligante asfáltico, ¿no? Ahora, ¿qué más nos dice la FHWA? Nos dice que entre 15 a 25% podemos utilizar un ligante con un grado de peje más bajo, es decir, un poco más blando. ¿Para qué? Para compensar pues ese asfalto que ya está muy rígido, ¿verdad? Entonces, de esa forma compensamos esa rigidez del asfalto que ya se envejeció y ese tema del envejecimiento que nos explicó Álvaro Gutiérrez en esa ponencia tan brillante que hizo también. Entonces, importantísimo ello, ¿verdad? Y luego nos dice que cuando utilizamos más del 25% de RAF debemos utilizar pues una metodología que es el blending chart, ¿no? De que nos permite escoger pues hasta qué porcentaje de RAF podemos nosotros utilizar en nuestra mezcla asfáltica. Muy bien. Entonces, como parte de las recomendaciones de la Federal Highway, lo que nosotros tenemos que hacer pues es un análisis de RAF. Entonces tenemos que recuperar el ligante asfáltico, recuperar el agregado, y eso lo podemos hacer en un Pavement Analyzer, ¿ok? Un equipo de estos que nos permite recuperar el asfalto, recuperar el agregado, y luego para poder evaluar ese ligante asfáltico, nosotros tenemos que hacer pues nuestros ensayos de comportamiento reológico. Vamos a hacer ensayos de esfuerzo portante dinámico en el reómetro de corte dinámico, y luego para determinar las propiedades a baja temperatura vamos a hacer ensayos en el reómetro de infección. De esa forma vamos a poder determinar pues el peje del asfalto a altas temperaturas, cuál es el comportamiento, a temperaturas intermedias y a bajas temperaturas en el PBR, ¿no? Entonces, esto principalmente, como les decía, para caso de RAF donde vamos a usar pues más del 25%. Muy bien. Entonces, el blending chart, la verdad es que es muy sencillo. Entonces, es como que tenemos esto y acá tenemos pues las características del asfalto 100% reciclado, se podría decir, ¿no? El asfalto 100% de RAF, el ligante que proviene de RAF. Entonces, aquí tenemos el PG a la alta y aquí nos da pues un PG de 82. A la alta, temperaturas intermedias, esto está cerca a los 40, probablemente por 30 y 35, poco más tal vez. Y a baja temperatura está pues con un menos 10, ¿no? Entonces, ahora, el asfalto que se propone en esta zona, por ejemplo, dicen, oye, lo que necesitamos en esta zona, el PG que requerimos para esta zona de proyecto, pues es un 58 menos 28. Entonces, nos decía, vayamos con un asfalto un grado menor. Entonces, un grado menor es de 58 a 52. Entonces, 52 menos 34. Entonces, aquí tenemos 52 a la alta temperatura y menos 34 a la baja temperatura, el TMPG. Entonces, hacemos simplemente nuestras líneas, ¿no?
Este es el asfalto que nosotros vamos a utilizar, vamos a adicionar. Este es el asfalto que está envejecido de RAF, ¿no? Entonces, y esta es la temperatura de falla intermedia. Entonces, a través del blending chart, nosotros podemos decir, pues, oye, lo que necesito es un 58 menos 28. Entonces, entramos con 58 aquí, en este punto. Entonces, vemos dónde choca la curva y viene acá y nosotros bajamos. Y lo mismo hacemos para la baja temperatura. Con menos 28 vemos dónde choca. Entonces, ya tenemos aquí. Y aquí tenemos, pues, que nuestro porcentaje de RAF que nosotros podemos utilizar en esta mezcla es del 20%, ¿verdad? Entonces, de esa forma, nosotros podemos saber exactamente hasta cuánto de RAF podemos utilizar en función a las características o al comportamiento reológico que tienen estos ligantes asfálticos envejecidos que están, pues, presentes en el RAF, ¿no? Entonces, es importante hacer este tema del blending chart, ya que nos va a ayudar a tomar, pues, una decisión correcta. Muy bien. Muy bien, pero esas eran las recomendaciones de la Federal Highway, ¿no? Pero, ¿y qué nos dicen nuestros colegas del otro lado del mundo? ¿Qué nos dice Europa? Europa también tiene algunas recomendaciones, ¿no? En Europa también tienen algunas recomendaciones ya no basadas de repente en los parámetros reológicos, ¿no? Ellos se basan mucho en los ensayos de penetración, punto de ablandamiento, ¿no? Y en base a ellos y al fraccionamiento de las partículas de RAF, también proceso de esa recuperación en un pavement analyzer, ¿no? De determinar, pues, la granulometría, el asfalto recuperado y ese asfalto recuperado, hacerle ensayos de punto de ablandamiento, hacerle ensayos de penetración, ¿no? Entonces, y la separación en las diferentes partículas, ellos nos hacen, pues, una propuesta también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Ellos básicamente nos dicen, oye, vamos a utilizar estos ábacos en función a las diferencias que puede haber en términos de punto de ablandamiento, de contenido de ligante y de las diferentes fracciones del agregado, ¿verdad? Y eso nos los muestran estos ábacos tanto para bases asfálticas como para capas de rodadura, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo para que ustedes lo tengan más claro, porque a veces, pues, esto de los ábacos nos deja como que medio con la duda, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos valores de punto de ablandamiento, aquí tenemos diferentes valores, tenemos un promedio, pero nosotros tenemos un rango de variación. Entonces, el rango de variación entre el mínimo y el máximo aquí es 4.6, perdón. Aquí lo mismo en el contenido de ligante, estamos en un promedio de 5.3, pero el rango de variación es 1.1. Y lo mismo para las diferentes fracciones de partículas. Entonces, definitivamente, en cuanto el RAF sea mucho más homogéneo y este rango de variación sea mucho más pequeño, podré utilizar mayor contenido de RAF. Si esta variación es más grande, utilizaré menor contenido de RAF. ¿Y cómo se ve eso? Se ve justamente en los ábacos. Porque si nosotros tenemos, pues, la menor variación posible, lo que va a pasar es que yo voy a poder utilizar mayores contenidos de RAF. Si, por ejemplo, nosotros entramos con estos valores de variación o con estos rangos de variación, ¿no? A este ábaco empezamos a poner, pues, 4, 6, 1, 1, 5, 4, 7, 9, que son valores que tenemos aquí, 4, 6, 1, 1, 5, 4, 7, 9 y 9, 4, ¿verdad? Y aquí tenemos esos valores. Entonces, si nosotros entraríamos con valores chiquitos, variaciones pequeñas, tendríamos la posibilidad de usar mayores porcentajes de RAF. Pero acá, como el que nos limita es el contenido de ligante, donde hay una variación de 1.1, eso nos permite utilizar hasta 30% de RAF. ¿Ok? Entonces, ese valor es el que nos va a determinar, pues, el máximo contenido de RAF. Vean qué sencillo, ¿verdad? Muy fácil, muy simple, ¿no? Entonces, ya teniendo esas recomendaciones, ya sea las recomendaciones americanas o las recomendaciones europeas, porque yo entiendo que hay colegas que les gustan más las recomendaciones americanas, hay colegas que les gustan más las recomendaciones europeas, entonces sea cualquiera, pero hay que reciclar, señores. Sea cualquiera la metodología que ustedes quieran, hay que reciclar. Eso es lo importante. Entonces, ya pasamos a reciclado en caliente, ¿no? A utilizar ese RAF, que bueno, que antiguamente, pues, lo teníamos en botaderos y generábamos una contaminación al medio ambiente. Hoy en día, como alguno de nuestros colegas lo dijo el día de ayer, es el oro negro, ¿no? Es algo que tenemos que utilizar, es un material 100% reciclado. Muy bien, entonces podemos utilizar el reciclado en este tipo de plantas gravimétricas. Y a estas plantas gravimétricas también tienen sistemas justamente para poder adicionar el material reciclado. Como ustedes pueden ver aquí, ya tienen los hilos para poder adicionar los materiales reciclados, el RAF, el RAS, ¿no? Además de los hilos que tienen para asfaltos, para agregados vírgenes, ¿no? Entonces,
ya hoy en día las plantas de asfalto, también la tecnología nos permite justamente utilizar pues grandes cantidades de RAF. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos una planta gravimétrica, una por bachada, ¿no? Podríamos hacer en este esquema. Es decir, aquí tenemos los hilos de agregados vírgenes, ¿ok? Tenemos el tambor secador, ¿verdad? Y esto sube hacia la torre de mezclado, acá se separa, todo eso ya lo conocemos en las plantas gravimétricas, y aquí donde vamos a hacer la dosificación podríamos colocarle este material de RAF, ¿no? En la granulometría que tenemos previsto, o la podríamos colocar directamente en el PUC-1000 mezclador, ¿no? Entonces, de esa forma vamos a poder adicionar hasta 30% de RAF utilizando esta metodología. Muy bien, entonces ustedes dirán, oye, pero aquí el RAF está entrando a temperatura ambiente, frío, en cambio aquí el agregado está caliente. Efectivamente, por eso es que a medida de que nosotros tengamos que usar mayor cantidad de RAF, la temperatura de este agregado va a caer más. Es por ello que seguramente han ido escuchando que las tecnologías, por ejemplo, de mezcla tibia, nos permiten utilizar pues grandes cantidades de RAF, nos permiten incrementar el uso del contenido de RAF. ¿Por qué? Porque obviamente nos permiten trabajar a menores temperaturas. ¿Ok? Entonces, a menores temperaturas nosotros podemos hacer esas mezclas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo ya no solamente le adiciono el RAF directo al PUC-1000 o aquí al dosificador, sino ya se le adiciona aquí en la planta de asfalto? Hay plantas de asfalto que tienen pues tienen un aditamento donde podemos colocar el RAF, como vemos aquí en este punto. Entonces podemos hacer un precalentamiento de RAF. Entonces ya el RAF y el agregado caliente suben a la torre de fraccionamiento, se fracciona todo. Aquí prácticamente el RAF se mezcla con los agregados y se hace la mezcla, ¿no? Ahí podemos utilizar hasta 40%. Muy bien. Y si nosotros tenemos un tambor secador o un tambor que nos genere pues calentamiento de RAF a bajas temperaturas, obviamente, porque esto lo vamos a calentar igual que el agregado, entonces controlado, entonces nosotros ya podríamos adicionar inclusive hasta 80% de RAF, ¿ok? Entonces, esto ya nos permite adicionar mayores cantidades de RAF. ¿Por qué? Porque como ya el RAF también va a estar caliente, entonces de esa forma pues ya no genera un enfriamiento tanto como en el primer caso, y así podemos adicionarlo ya RAF caliente ya directo en este punto o directo en el PUC-1000. Muy bien. Ahora, podemos adicionar también en plantas volumétricas, ¿verdad? Y podemos adicionarlo en estas plantas volumétricas a través justamente de este anillo por donde nosotros podemos colocar el RAF conforme vemos aquí en esta imagen. Entonces, pues aquí tenemos ya el agregado que está entrando, el agregado virgen, y aquí el agregado prácticamente ya está caliente y el RAF entra ya en la última parte donde se va a mezclar con el ligante asfáltico y vamos a obtener pues nuestra mezcla asfáltica en caliente reciclada, ¿verdad? Muy bien, aquí tenemos una imagen, por ejemplo, donde ingresa el RAF en el tambor y para luego ser mezclado aquí en esta parte y luego ya tener pues nuestra mezcla asfáltica en caliente. Muy bien. Otra forma de adicionar en plantas volumétricas, por ejemplo, también es utilizando estos anillos donde nosotros podemos adicionar el RAF, y en esos casos podemos colocar pues hasta 50% de RAF, ¿no? Entonces tenemos agregado virgen y RAF, y de esa forma podemos producir en las plantas volumétricas de igual manera que en las otras, ¿no? Y en estos casos donde nosotros podemos tener un tambor para el RAF para calentar a menor temperatura y un tambor para los agregados vírgenes, y luego pasarlos los dos a un PUC-1000 externo donde le adicionemos el betún o el ligante asfáltico, en esos casos podemos utilizar hasta 80% de RAF. ¿Ok? Entonces, existen diversas tecnologías, ¿no? Entonces, una de las tecnologías que se utiliza muchísimo, por ejemplo, pues son estas de doble barril, ¿no? Donde el RAF entra en este punto, entonces, pues, se calienta hasta la temperatura que necesita básicamente, luego se encuentra con el agregado caliente ya del tambor secador y se mezcla, y luego, pues, pasa eso ya hacia los hilos de almacenamiento, la mezcla reciclada, ¿no? Entonces, similar a lo que vemos aquí, tenemos este tambor de contraflujo, tenemos la adición de RAF en el doble barril, y aquí el RAF se calienta, no se degrada, porque ya lo que menos queremos pues es que ese RAF se ha deteriorado más por el calor, ¿verdad? Entonces, luego esto se mezcla, puede ser a través de un PUC-1000 externo inclusive, y luego
Eso ya pasa pues a los hilos de almacenamiento para después ser despachados ahora. Muy bien, entonces, como verán, tenemos muchas cosas interesantes en este tema de reciclado. La verdad es que esto es muy amplio, el tiempo es la verdad muy cortísimo. Entonces, pero es un overview, es una vista general de todo esto. Entonces, también podemos hacer reciclados en caliente in situ, ¿verdad? Para recuperar el perfil, para repavimentaciones, ¿no? O podemos inclusive utilizar mezcla asfáltica virgen y mezclarla con estos reciclados in situ, como lo que veíamos en esta imagen al inicio, ¿no? Donde tenemos parte de mezcla asfáltica virgen y eso la mezclamos pues con la mezcla reciclada que estamos obteniendo aquí reciclado en caliente in situ y luego pues esto lo colocamos en la pista, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, el pavimento totalmente fisurado, ¿no? Y aquí el volquete está adicionando mezcla virgen al tren de reciclado. Acá se puede ver la imagen mucho mejor para después pues colocar la mezcla reciclada en caliente, ¿no? Entonces, pero es importante, señores, en esto es importante que las mezclas recicladas también tengamos que evaluar su desempeño, ¿no? Porque, muy bien, el reciclado es importante, nosotros tenemos que reducir nuestra huella de carbono, nosotros tenemos que reducir el CO2, porque con el reciclado lo que estamos haciendo, pues, se imaginan, señores, estamos reduciendo la cantidad de transporte de manera enorme de las mezclas, estamos reduciendo la explotación de canteras, entonces estamos haciendo una serie de cosas que nos están permitiendo, pues, cuidar nuestro medio ambiente, reducir la cantidad de CO2 que emanamos al medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando nosotros diseñamos mezclas asfálticas recicladas, también lo que tenemos que buscar es que esas mezclas asfálticas tengan pues un buen desempeño, tengan el desempeño adecuado, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a verificar justamente es el ensayo o la susceptibilidad a la humedad inducida que puedan tener estas mezclas, porque es uno de los problemas de deterioro pues que se genera en todas partes del mundo. Ustedes saben que el asfalto siempre es susceptible a la acción del agua, el agua siempre es el primer enemigo de las mezclas asfálticas, entonces pues hay que tener en consideración que nuestras mezclas asfálticas tienen que tener pues muy buena resistencia a la humedad inducida, ¿no? Entonces es importante verificar eso y es importante evaluar pues que esos valores de TSR sean mayores al 80%, cuanto mayor sea este valor de TSR, mucho mejor, ¿no? En términos de resistencia a la humedad inducida, ¿no? Tenemos que verificar que esas mezclas asfálticas recicladas tengan pues muy buena resistencia a la deformación permanente también, ¿no? Entonces, muy bien, estamos utilizando mezclas asfálticas recicladas y esto nos puede generar mayor rigidez, pero ¿y cómo se va a comportar frente a la deformación permanente el hecho de tener una cantidad de material reciclado? Entonces es importante verificar cuál va a ser el comportamiento de estas mezclas frente a este problema de deterioro también, ¿no? Y el otro problema que puede ser la fatiga, y no solamente hablo de la fatiga por el paso de vehículos, por eso aquí muestro en la imagen, obviamente, un ensayo de viga de 4 puntos. En realidad hay muchísimos tipos de ensayo, tanto para la deformación permanente como para la fatiga. La idea es que ustedes hagan cualquiera que sean los ensayos. La idea es estar seguros de que la mezcla que estamos diseñando realmente, pues, cumpla con los requisitos de desempeño. Recordemos que el diseño de mezcla en un pavimento es fundamental, es importante. A mí me gusta mucho este tema de los diseños de mezcla y siempre lo he venido acompañando pues desde lo que es Marshall, Super Pave y hoy en día el diseño balanceado de mezclas que en los Estados Unidos se viene discutiendo ya en los últimos 10 años, están trabajando bastante y probablemente pues de acá a 2 años ya el diseño balanceado de mezclas ya va a estar en vigor. Entonces, importantísimo también que eso lo tengan presente. Y en ese tipo de situaciones, pues, es importante estos ensayos de desempeño, que las mezclas tengan muy buena resistencia a la deformación permanente, tengan muy buena resistencia a la fisuración, ¿verdad? Entonces, importante. Muy bien. Cuando hablamos de fisuración también, y el doctor Everett Crew, que me antecedió, habló mucho sobre el tema de fractura térmica, ¿no? Cómo las mezclas asfálticas a lo largo del tiempo durante su desempeño iban perdiendo pues sus características, iban rigidizándose y con ello pues se generaba un problema de tener pues fracturas térmicas, ¿verdad? Entonces también es importante evaluar la resistencia a la fractura térmica
de este tipo de mezclas, más aún teniendo en consideración que estamos hablando de mezclas que tienen pues una fracción de reciclado y ese reciclado pues está rígido, ¿verdad? Entonces es importante nosotros que podamos evaluar realmente cuál va a ser el desempeño de esa mezcla frente a la acción de bajas temperaturas, ¿no? Entonces verificar que las mezclas tengan un buen comportamiento a la fractura térmica, ¿no? Entonces eso lo podemos hacer a través de los ensayos de TSRCT, ¿no? Y nada, entonces básicamente esas son algunas de las cosas que ustedes deberían de tener en consideración y no necesariamente tienen que hacer estos ensayos. Por ejemplo, frente a la fisuración, también mostraron ensayos como el IDEAL, ¿no? El IDEAL CT. Pueden hacer un IFIS, por ejemplo, para tener alguna idea de cómo es la fisuración. Frente a la deformación permanente pueden hacer ensayos de APA, pueden hacer ensayos de Hamburgo, pueden hacer ensayos en el LSPC, en fin. Entonces, hay una serie de ensayos que nos permiten evaluar el comportamiento de las mezclas frente a estos problemas de deterioro, pues, ¿no? Muy bien, entonces, de todo lo que hemos hablado, porque el tiempo en realidad es muy cortísimo y la idea es tratar de acabar en los 40 minutos, ¿verdad? Entonces, existen algunas consideraciones que yo quisiera que lo tengan presente, ¿no? Lo primero que hay que reducir la temperatura de la mezcla, la reducción de la temperatura de la mezcla nos va a permitir, pues, utilizar mayores contenidos de RAF, y en este tema de reducción de temperaturas de la mezcla, las mezclas tibias o los aditivos de mezcla tibia nos permiten, pues, justamente alcanzar este objetivo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a utilizar aditivos de mezcla tibia, vamos a poder utilizar mayores contenidos de RAF, ¿ok? Ahora, una consideración también importante e interesante que deben de tenerlo presente es que los ligantes asfálticos envejecidos, ¿no? O los provenientes de RAF, trabajan como un anti-stripping, o sea, son muy buenísimos, mejoran los valores de TSR, entonces algo que lo tienen que tener también presente. Ahora, a bajas temperaturas de mezclado, normalmente se genera pues menor oxidación, algo que hablaron también, ¿no? Y obviamente hay una permanencia en el betún de la fracción ligera y eso es bueno pues frente a los problemas de fractura térmica y frente a los problemas de fisuración, ¿no? Otra cosa también que se vio es que se hizo algunas investigaciones, entre ellos las investigaciones hechas en el ENCA también, o en el Centro Nacional de Tecnología del Asfalto, ¿no? A partir de las cuales recomiendan incrementar estas tasas recomendadas por la Federal Highway Administration en 10%, es decir, que hasta 25% de RAF podría utilizarse sin hacer ningún cambio, entre 25 a 35% utilizando un ligante asfáltico con un grado de desempeño menor, y a partir del 35% recién utilizar el blending charge, ¿no? Muy bien, entonces esas son algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta y podríamos concluir diciendo pues finalmente que RAF tiene una larga historia de uso satisfactorio, porque esto ya se viene utilizando hace muchísimos años en los Estados Unidos y en Europa. Podemos decir que el asfalto reciclado es sustentable, es económico y es el presente y el futuro de los pavimentos. Muy bien, entonces, señores, solo quiero dejar este mensaje: construyamos carreteras sustentables para nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos. Entonces, señores, trabajemos cuidando nuestro medio ambiente, porque si nosotros no trabajamos cuidando nuestro medio ambiente, lo que vamos a hacer es destruir nuestro hogar. Muchas gracias. Ingeniero Escalante, mil gracias por su participación.